a lo que es la investigación de incendios forestales, y la segunda parte se va a ver lo que fue el incendio de Agua Fría, que como todos o algunos conocemos, fue causado por algunos brigadistas forestales, y se va a dar a conocer este caso. Así que los invito a participar, a disfrutar de la charla, y estamos ahí atentos a sus preguntas. Ya, Mauricio. Bien, gracias Fernando por tu presentación. Bueno, Fernando también tiene una vasta experiencia en el tema del combate al incendio, porque Fernando trabaja en la Electroportada, una empresa forestal de Arauco, así que sabe mucho de este tema de la supresión y el combate al incendio. Así que gracias, Fernando. Bueno, les tengo la presentación acá. Vamos a compartir. ¿Se escucha bien, Fernando, verdad? ¿Sí? Levántame la manito. Sí, estamos bien con el sonido. Súper, súper. Así que Cualquier vamos cosa de edición. Ok, vamos a compartir. Vamos a comenzar entonces con nuestro webinar sobre la intencionalidad de incendios forestales en Chile. Bueno, vamos a saltar nuestro currículum. Ya Fernando ya dio a conocer parte de él, lo importante del mensaje, no el mensajero. Y bueno, me voy a quedar con esta imagen que ya alguna vez había iniciado otro webinar con esta misma imagen. Este es un pensamiento que encontré por ahí por internet que me pareció muy, muy adecuado. Nuestra Tierra tiene 46 billones de años, si lo simplificamos, 46 años. Nosotros los humanos solo hemos estado acá 4 horas. La revolución industrial comenzó hace 1 minuto, y en ese último minuto hemos arrasado con la mitad de los bosques del planeta. ¿Ya? Así que, bueno, pero de alguna manera para comenzar a comprender el tema de los incendios forestales, es necesario que podamos comprender, mirando desde afuera, sin dejar de conectarnos con la naturaleza, porque aquí no solamente se va a quemar un árbol o un bosque, se quema la biodiversidad y un montón de cosas que en el fondo hoy día se está ¿cierto? Haciendo se está dando mucho auge con respecto a todo este tema ecológico, ¿ya? Entonces, comenzando, ¿qué es un incendio forestal? Como lo dice la ley de bosque nativo de nuestro país, es el fuego que, sin importar su origen y tamaño, se propaga sin control en terrenos rurales y áreas de interfaz urbano-forestal a través de la vegetación leñosa, arbustiva, herbácea, viva o muerta. ¿Ya? Para CONAF, en Chile, la clasificación de las causas son accidentales, intencionales, naturales y desconocidas. ¿Ya? Aquí hay que señalar que dentro de las accidentales se esconden todas estas causas, digamos, culposas, ¿verdad? Como las negligencias y ese tipo de cosas, que en el fondo eso lo determinará posteriormente el tribunal. Para CONAF son estas las causas. En cuanto a las naturales, se dan muy poco en nuestro país, salvo alguna par de incendios en alguna temporada de verano, ¿cierto? De alguna tormenta seca en la cordillera, pero no alcanza ni siquiera el 1%. Y las desconocidas son aquellas causas que CONAF puede investigar, o que no investigan, o que se investigan y no se cuentan con los antecedentes, las evidencias para pronunciarse sobre la causa. ¿Ya? El delito de incendio se persigue en nuestro país en 2 cuerpos legales, que uno es el Código Penal y el otro es la Ley de Bosques. ¿Ya? La Código Penal contempla las sanciones para los siniestros dolosos, que ya lo vamos a explicar también, y la Ley de Bosques, los casos accidentales por acción negligente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el delito? El delito en el artículo penal, inciso número 1, dice que es todo, el delito, perdón, es toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. Entonces, el concepto de delito se define como una conducta o acción o omisión típica, antijurídica y culpable, que eso lo conocen todas las personas que trabajan en este tema de derecho, ¿verdad? Entonces, pero analizando
cuando hablamos de la conducta típica, hablamos de esta omisión o acción, ¿cierto? Tiene que estar descrita en la ley. Es antijurídica porque obviamente es contraria a derecho, y culpable porque es una conducta reprochable. Bueno, existen muchas conductas del ser humano reprochables hoy en día, pero como no están tipificadas, no son delitos. ¿Ya? Entonces es importante saber cuál es el concepto, porque de aquí se van a extraer muchas cosas. Por un lado, existen obviamente delitos dolosos y culposos. Cuando hay dolo, significa que existe el ánimo de provocar daño, ¿ya? Y cuando es un delito culposo, es una conducta voluntaria, como dice ahí, ilícita o ilícita, realizada con imprudencia o negligencia, que genera un resultado no previsto o previsto, pero no querido o asentido. Chuta, sabía cuáles podían ser las consecuencias, no lo quise hacer, o lo hice, y en el fondo fue sin querer queriendo. ¿Y qué dice el Código Penal y la Ley de Bosque con respecto a los incendios forestales? Nuestro Código Penal, el artículo 476, en su inciso tercero y cuarto, habla específicamente de lo concerniente a los incendios forestales. ¿Ya? El primero y el segundo inciso habla obviamente de incendios estructurales, digamos, destinados a la habitación. Y en el inciso número 3, en el tercer inciso, dice: el que incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cerros, plantíos, formaciones xerofíticas, aquí definida la ley 20.283, como dice arriba, se va a castigar con presidio mayor en cualquiera de sus grados. Y en el inciso cuarto, que fueran los casos señalados en los números anteriores, provoque un incendio que afecte gravemente las condiciones de vida animal o vegetal de un área silvestre protegida. ¿Ya? Estas son modificaciones que se han incorporado hace muy pocos años, ¿eh? Así que de a poco hemos venido saliendo de este concepto de que solamente tiene que ser un incendio digamos, de casa, ¿cierto? De la propiedad en sí, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de bosque, de mieses, por ejemplo, que mieses son plantas maduras de cuyas semillas se hace el pan, pasto, lo que comen los animales. Cuando hablamos de monte en esta definición, hablamos son bosques formados por arbustos, matas o hierbas. Cuando se habla de cierros, se hablan de murallas, cercos, setos vivos o muertos que dividen los terrenos. Y cuando hablamos de plantíos o formaciones xerofíticas, aquí va a definir la ley 20.283, que es la ley del bosque nativo aquí en Chile. Son todas aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas pertenecientes a arbustos o a los llamados suculentas, ¿cierto? De áreas, de condiciones áridas o semiáridas, ubicadas entre la primera y la sexta región metropolitana, también en Arica, Parinacota, y el interior de la séptima y octava región. Se dan esto, hay unos cactus también que están dentro de estos arbustos suculentos. Entonces, cuando empezamos a meternos ya en la ley de bosques, hay también unas modificaciones de ese año, donde habla que el mero empleo del fuego, el mero empleo, o sea, aquí no es necesario que se recurra, ¿cierto?, que ocurra un incendio, se transforme en un incendio. El mero empleo de contravención a las disposiciones de la presente ley y su reglamento, siempre que ello no se haya seguido incendio, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 11 a 50 unidades tributarias mensuales. Pero el que rozare fuego, infringiendo las disposiciones legales y reglamentarias, y de ello, ¿cierto?, destruyere bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos, etc., o afectar gravemente al patrimonio forestal del país, será castigado con presidio menor de sus grados medio a máximo en multa de 50 a 150 UTMs. ¿Ya? O sea, en cuanto a las penas son altas en Chile hoy en día, ya hay muchas personas que dicen que no lo es, pero sí lo es, así lo es, y también son altas las multas, pero no a lo mejor como quisiéramos. Aquí tenemos el artículo 22 bis y el 22 ter. El 22 bis prohíbe el encender fuego o la utilización de fuentes de calor en áreas silvestres protegidas, ¿ya? En aquellos lugares no autorizados y señalados por la autoridad. O sea, ni siquiera puedo encender una cosilla eléctrica, por ejemplo, ¿ya? O como la que se ve ahí, cualquier fuente de calor. Y el incumplimiento al referido inciso, ¿cierto?, va a incurrir en que la persona pueda estar, pueda ser
detenida, ¿cierto? Digamos, y arriesga una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, ya una multa igual a la anterior, de 11 a 50 unidades tributarias. Y finalmente tenemos el artículo 22 ter, que por la mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego o otra fuente de calor, ¿cierto? Cause daño a los bienes que alude el inciso del artículo 22, sufrirá también presidio menor en su grado medio a máximo. Y si el incendio se produjera en un área silvestre protegida, o se propagara alguna de ellas, el responsable del uso del fuego u otra fuente de calor en la zona y terreno que alude al inciso anterior sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 200 unidades tributarias mensuales. Eso es harto, son hartos millones de pesos, ¿ya? ¿Qué podemos inferir de todo lo que estamos hablando? Que el delito de incendio es un delito pluriofensivo. Ahora está muy de moda decir pluri para todo, pluriofensivo. Porque no solamente ataca digamos, un bien, ¿cierto? Que es la destrucción de la propiedad, ¿cierto? El delito de destrucción de o mero perjuicio, que afecta un bien concreto determinado, sino que también ataca a la seguridad colectiva. Ya en otras legislaciones ya se castigaban hace mucho tiempo, no solamente el hecho de la afectación, la destrucción de la propiedad, sino que también la provocación de una situación de peligro, y es por eso que en el artículo 22 de la ley de bosque, inciso 1, se sanciona solamente el empleo de fuego. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y parece que aquí en Chile no mucha gente lo tiene claro de esta manera. Y por supuesto, es pluriofensivo porque también ataca o perjudica nuestro patrimonio forestal y a nuestro ecosistema, ¿ya? Y ahí está el artículo 22 de la ley de bosque, el 22 bis y el 22 ester, ¿cierto? Que mediante la disposición de sanciones, ¿cierto? Establece también hipótesis tanto de peligro como de lesiones o afectaciones. Entonces tiene el incendio forestal la potencialidad de afectar bienes jurídicos diversos. ¿Y cómo opera digamos, el inicio o el camino del delito, ¿cierto? Comienza con una fase interior de la persona que va a cometer el delito, o que intenta o quiere cometerlo, ¿ya? Existe una fase interior y una fase exterior. En la fase interior la persona idea el incendio, ¿cierto? Esto ocurre en la psique, en la mente del autor, idea cómo hacerlo, ¿cierto? Delibera y resuelve. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. Este vecino me tiene chato con sus árboles y voy a ir a prender fuego. En esta parte de la ideación no es punible. Y el hecho de comprar combustible ya, que tiene que ver con la procuración de los medios, un acto preparatorio que en sí no es punible, salvo algunos hechos que también lo vamos a explicar aquí. Posteriormente, el agente, la persona que está, ¿cierto? Ya compró el combustible, comienza con la ejecución del delito y vierte el combustible, y ya estamos en presencia del principio de ejecución, y aquí ya hablamos de la tentativa, y la tentativa de aquí en adelante ya estamos hablando de un hecho punible, ¿cierto? Y obviamente hasta que provoca el fuego se transforma en un incendio quemando el bosque, hay una consumación y un agotamiento del delito, porque en el fondo él logró su cometido. Volviendo un poquito atrás, cuando los actos preparatorios son punibles cuando es sorprendida la persona con un artefacto incendiario, ¿ya? Así que esto es más o menos el resumen del camino del delito. Mauricio. ¿Sí? Dime. Mira, en las preguntas tenemos una de Jorge Araya que dice, respecto al artículo 22 bis, ¿qué podemos hacer en zonas que no son áreas protegidas, como los campos privados, que también tenemos gente entrando y haciendo fuego, sobre todo para solicitar patrullaje de las policías de carácter preventivo o fiscalizador? Bueno, hay teléfono de CONAF donde se pueden hacer estas consultas. La idea es que lo que pasa es que estamos hablando de un delito súper complejo porque yo puedo estar en medio del bosque y nadie va a sospechar que a lo mejor voy a generar un incendio. Y si sospechan, mientras no cometa o no prenda el fuego, no se transforme en un fuego descontrolado, o si está en una zona protegida, él no genere, ¿cierto?, un foco de calor, no van a actuar las policías. Es un delito que de alguna manera está como, chuta, es como el hermano pobre de todos los delitos, oye, a este no lo tomamos ni en cuenta. Es así, lamentablemente, es así, según nuestra experiencia.
Lo que sí hay que hacer, obviamente, ante cualquier duda, mejor llamar a Carabineros, si tenemos el teléfono del propietario también, por supuesto. Es súper complejo, es súper complejo. Ahora, no sé si respondí bien esa pregunta, Fernando, o tú quisieras agregar algo más. No, como dices tú, es bastante complejo. Lo único quizás más parecido que tenemos es el tema de los parques nacionales, donde los guardaparques, en el caso de encontrar a alguien, algún turista con una fuente de calor, incluso sin encenderla, pueden ser expulsados, pero en un predio particular pasa un poco lo mismo, el tema de la propiedad privada, Exactamente. donde tú puedes sacar a la persona, pero como dices tú, pues, mientras no lo pilles encendiendo, no queda en Sí, nada. es súper complejo, pero yo creo que las herramientas están, los conocimientos también. Chuta, tenemos que seguir adelante. Bueno, Fernando, mira, siguiendo, vamos a hacer un resumen de todo esto. Si hay alguien que quiera esta información, yo se las puedo hacer llegar posteriormente. Este es el resumen de, de lo que yo le leí, las sanciones, digamos, del Código Penal, la ley de bosque, ¿cierto? Tenemos el uso indebido de fuego, que este es el resumen. Pena 61 días a 3 años, que es la conducta que se castiga, emplear el fuego contra la ley y su reglamento. Ley de bosque, artículo 22 inciso 1. El uso de fuego u otra fuente de calor en área silvestre protegida. Claro, la conducta de encender fuego u otra fuente de calor, ¿cierto? No hay incendio, no hay destrucción. Pena también, 61 años, 3 días. Hay que recordar que todo lo de la ley de bosque subió digamos, la penalidad. Destrucción por roza indebida de fuego. La conducta, rozar el fuego contra la ley y sus reglamentos, consecuencias, se destruyen bosques, mieses, pastos, montes plantíos, etc. Afectación grave al patrimonio forestal. De 541 días a 5 años. Presidio menor en su grado mínimo. Y multa hasta 150 UTM. Cuasi delito de incendio. Aquí ya se está, en el fondo, estos son los incendios que se generan por culpa o imprudencia, ¿ya? Los delitos culposos. Uso indebido, ¿cierto? La conducta, el uso de otra fuente de calor, consecuencia, también se destruyen los bosques, grave afectación al patrimonio forestal, y también pena de 541 días a 5 años. Y acá abajo es cuando ya comenzamos a hablar de los incendios dolosos, o sea, las conductas criminales, ¿ya? La conducta, ¿cuál es? Incendiar, pero sí tenemos que probar que fue con dolo. ¿Cuándo vamos a probar que fue con dolo? Cuando encontremos alguna, ¿cierto? Alguna vela encendida, encontremos combustible, ¿cierto? En el lugar, varios puntos de inicio. Es complejo, pero al menos ya sabemos cuál es la penalidad. Y lo mismo ocurre cuando hay un incendio doloso con afectación de la flora y fauna, ¿ya? Cuando hay afectación grave a la vida animal o vegetal de un área silvestre también. También la misma pena, 5 años y un día a 20 años, ¿ya? Entonces, si se sorprende una persona y están todos los medios de prueba como para determinar que el incendio, judicialmente lo estoy diciendo, ¿verdad? Sí, para determinar, ¿cierto?, que esta persona, probar que esta persona es culpable, esto es lo que arriesga, como lo que vamos a ver el ejemplo del tema de los brigadistas, que ayer en la tarde tuvimos noticias, porque sentencia tuvimos hace unos días atrás, ¿ya? Pero bueno, continuando con esto, ya falta poquito, no se aburran. Quiero mostrarles una estadística de los incendios forestales, digamos, de esta información que tiene CONAF en su página web, a la cual todos pueden acceder. Tenemos acá eh, amigos de Argentina, España y de varios países, Uruguay, Perú, y todos pueden ingresar a la página de CONAF, www.conaf.cl, si no me equivoco. Vamos a ver algunas estadísticas del año 2003-2021, cortito, en cuanto al tema de la intencionalidad, accidentabilidad, ¿cierto?, de los incendios, y nos topamos que CONAF tiene un tremendo departamento donde hacen todas estas, ¿cierto?, estas evaluaciones, estos cálculos, análisis, ¿cierto? Y del año 2003 hasta el 2021, de todos los incendios que no se investigan todos los incendios, ellos determinan, gracias a la observación, ¿cierto?, de su jefe de brigada,
que a partir del año 2020 comenzó una capacitación de estos jefes de brigada, ¿cierto? En cuanto al tema de las causas, ¿cierto? Se instruyó a partir de 2020 que a todos los brigadistas, perdón, jefes de brigada y creo que también a supervisores de brigada se le enseñara el tema de determinar las causas. Y eso es muy bueno, estamos haciendo algo por el tema de la investigación, por el tema de saber, dilucidar, porque no estoy muy de acuerdo con esa cifra, ¿ya? Esto, bueno, esto es un pensar, una cosa mía, personal, ¿ya? Entonces aquí tenemos todos los incendios accidentales, faenas forestales, agrícolas, productos secundarios, y voy a llegar aquí, quema de desecho, al tránsito de personas. O sea, me van a decir que el tránsito de personas a las 3 de la tarde con 30 grados de calor, donde hay una cantidad de combustible fino muerto por todos lados, y hay una sequedad, una sequía, va a pasar una persona fumando y va a generar un incendio accidental. Hoy me fui fumando, pasé fumando, habían 30 grados de calor y dejé mi cigarro encendido. Yo creo que hay que analizar un poquito más el tema del tránsito de personas. Indudablemente eso haría que, y como ya les voy a mostrar, que están subiendo la intencionalidad, pero no es que sean más intencionales hoy día los incendios, sino que se están haciendo más cosas por dilucidar este velo, ¿cierto? De saber cuáles son los incendios intencionales. Bueno, a partir del 2020 en adelante hay estas cositas que comienzan a subir en el tema de la investigación, en el tema, perdón, no la investigación de incendios, sino que en la determinación de los incendios cuando son intencionales. Por ejemplo, los conflictos territoriales o patrimoniales. El 2020, 285, y al 2021 subió el doble. Ese tipo de siniestros por conflictos territoriales, claro, tenemos muchos problemas acá en la zona sur, que es una cosa súper delicada. Y también subieron mucho estos últimos años el tema de los delitos provocados para beneficio económico, ¿ya? Es un tema también medio tabú con respecto a... Hay algunas familias que han hecho sus pequeñas fortunas, ¿cierto? Gracias al robo de madera, ¿cierto? Bien, mira, interrumpe. O queman para robar, ¿verdad? Y el vandalismo. Así que, y claro, o sea, no coincide en el sentido de que se comenzaron a hacer estas capacitaciones a los jefes de brigada y comenzaron también a elevarse digamos, los incendios intencionales, el análisis. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos vamos a esta misma distribución del año 2003 al 2021, en cuanto del 33% de los incendios forestales, ya sube a 49 la Araucanía, 45, 42 en Ñuble. ¿Ya? Y aquí es donde yo les quiero mostrar, alguien está... Marcelo Francisco, si puedes silenciar tu micrófono, por favor. Sí. Entonces, aquí es donde quiero llegar. Yo tomé solamente el análisis de los últimos de los 5 años. Bueno, esto está tomado de año a año, o sea, año calendario. ¿Ya? O sea, el 2021 habla del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre. ¿Ya? Hablamos de 2000. Ah, no, otra voz. 7.101 incendios corresponde, claro, a la última temporada que es de 2020 a 2021. 2.976 incendios intencionales. Entonces estamos viendo que el 2020 y 2021 esta estadística de los incendios intencionales subió un 43%. O sea, teníamos hacia atrás un 33, un 35%. Entonces, claro, calzaba con la estadística que tenemos del 2003. Entonces, y lo más probable es que estas estadísticas de incendios intencionales sigan subiendo. ¿Sí? Yo creo que estamos cerca del 60-70% de incendios intencionales. Bueno, aquí tenemos un poquito hablando del tema de la ocurrencia histórica del 85 en 2021. Los incendios, digamos, siguen ocurriendo a la hora que la gente se va del trabajo, atraviesa el campo y se va a su casa, de las 15 a las 16 horas. ¿Ya? O sea, esa es mi teoría. Tengo otra teoría también que creo que todos los días se levanta gente en verano a generar incendios. Claro, no se dan todos los días las condiciones atmosféricas de combustible, ¿cierto? Para que esto ocurra, pero como ya
hemos tenido muchos eventos, con el tema de la sequía, el calor, ¿cierto? Poca humedad, se van generando muchos más incendios forestales día a día. Pero tal vez la cantidad de incendiarios que hay es la misma. Bueno, y también hay un crecimiento, se observó un crecimiento en la última temporada de incendios que ocurren en la noche. ¿Eh? Aquí hay un análisis de los incendios del quinquenio de los últimos 5 años, y también hay una alza importante de los incendios desde las 20 horas, perdón, de las 18 horas en adelante, ¿ya? Hasta las 23 horas. ¿Ya? Eso es muy importante. Hoy día los incendios intencionales, ¿por qué no podríamos decir que todos los intencionales que ocurren en la noche hasta que se demuestre lo contrario? Bueno, y aquí vamos a pasar una estadística también bien corta antes que darles la información sobre los brigadistas, estos detenidos. Las estadísticas del INE, a través de la ley del portal de transparencia, me entregaron una información, el INE, pero en el fondo después me di cuenta que es una información que está en el INE y uno la puede recoger de ahí mismo, de su servidor, así que de su página. ¿Ya? Con respecto a la cantidad de incendios investigados por la PDI del 2005 al 2020, no tengo más información del 2021 ni el 2022. Cantidad de detenidos, clasificación por rango etario, por actividad, por nivel educacional, y sexo y estado civil. ¿Ya? Lamentablemente son solamente esos los datos que puedo sacar de estas planillas. El universo de los detenidos son 49 personas. ¿Ah? Son 47 hombres y 2 mujeres. De esta cantidad de incendios que se investigaron. Ahí tenemos una imagen de nuestro amigo Carlos Bernales con la presidenta ahí en la región del Maule. Bien, aquí la cantidad de incendios que se investigó por la PDI el año 2015 fueron de 519, 264 en el 2016, en el 2017 252 incendios se investigaron, y el 2018 solo 251, pero sube de manera importante el año 2019 y el año 2020, con 770 y 851 incendios investigados en 2020. ¿Ya? Pero lamentablemente, parece que entre menos incendios investigamos, más detenidos tenemos. El 2015 solo, después de estas investigaciones, solo hubo 6 personas detenidas, 8 en el 2016, 21 personas en el año 2017, ya, cabe recordar que el año 2017 fue el tema de Santa Olga, los incendios de sexta generación, ¿verdad? Los incendios acá de Chaimávida, de Florida, de Hualqui, bueno, y para el norte de Las Máquinas y varios incendios más, muchos de ellos intencionales. Parece que acá, de alguna manera, las policías comenzaron en este caso la PDI, digamos, hizo su buena labor y lograron detener 21 personas. ¿Ya? El año 2019, 7 personas, y el año 2020, donde se investigaron más incendios, tenemos un detenido, ¿ya? Un solo detenido. Bueno, en cuanto a los detenidos de este universo de 49 detenidos, tenemos un 6% de personas de 18 a 20 años, 14% de 21 a 30, el mayor rango de edad, porcentaje de edad, perdón, son 55% de los 31 a los 40 años. Y un 6% de 41 a 50 años y un 18%, que es muy importante, de personas, ¿cierto?, de 50 años hacia arriba. Lamentablemente no tenemos ahí, no sabemos si la mayoría eran adultos mayores, de tercera edad, pero ya sabemos al menos que dónde está, ¿cierto?, la mayoría de los incendiarios en nuestro país. Por actividad tenemos que el 49% son obreros, un 36% son cesantes o no hay información. Lamentablemente la información que entrega el INE en estas planillas que le llena la PDI, ¿cierto?, y la entrega, no está muy claro, porque en algunas planillas aparecen cesantes, una cifra, y aparecen al final de todo, hay unos donde no aparece cesante, aparece el ítem sin información. Y podemos asumir tal vez
deducir que podrían ser también cesantes, ¿verdad? Jubilado un 2%, 4% estudiantes, empleado 2% y un técnico profesional un 2%, creo que fue 1 o 2 detenidos que eran técnicos. Entonces, de alguna manera, con toda esta información que vamos sacando poco a poco, ya nos vamos formando una imagen, ¿verdad?, de qué puede ser el incendiario. Y aquí también está un tema importante, el tema de la educación. Ya el 37% de los detenidos tenía o está cursando, o tiene la enseñanza media completa, o quedó, ¿cierto?, en alguno de sus grados, y un 55%, perdón, básica, y un 55% de enseñanza media, o no alcanzó la enseñanza a terminar la enseñanza media. Entonces aquí también yo podría inferir de estos antecedentes que tenemos que el 90% de los incendios, perdón, de los incendiarios tiene estudio incompleto, tiene básica y media. Entonces este es un rango importante, digamos un antecedente importante que abordar. O sea, tenemos también dos personas que son analfabetas y dos profesionales. Entonces, pero estamos hablando de que en el fondo las personas, y como así lo dice también, se habla en España y en Estados Unidos, que son personas, las incendiarias, estamos hablando de incendios intencionales, son personas que tienen muy poca educación. Muy poca educación. Y aquí está, yo creo que la solución a todos nuestros problemas. Por sexo y estado civil. Cuando hablamos de estado civil, me refiero yo a eso, no sean mal pensados. Cuando yo me refiero al estado civil, me refiero a, aquí estamos hablando de que un 84% de las personas de este universo, ¿verdad?, que se sorprendieron, que fueron detenidos, ¿cierto?, hubo una investigación y quedaron detenidos, ¿cierto?, un 84% de ellos son solteros. Tenemos una mujer y 40 hombres, y casados son 7 hombres y una mujer. Entonces yo conversaba adelante con mi amigo Fernando Rein, entonces le dije, oye, aquí la solución es que todos llegamos al altar, a todos a casarse, y ahí se acabarían los incendios forestales, ¿ya? Pero bueno. Bueno, y aquí quiero hacer una analogía un poquito con nuestros hermanos españoles. Bueno, nosotros el tema de la investigación de incendios la copiamos de allá, el tema del método de evidencia física, ¿cierto? De que ellos extrajeron también del Servicio Forestal de Estados Unidos, ¿ya? Lamentablemente, bueno, aquí los incendios intencionales en nuestro país son provocados principalmente por estos incendiarios, ¿cierto?, que actúan de manera consciente. Ya no estoy hablando de personas que tengan trastornos psicológicos, ya que son los mínimos, ¿ya? Por causas externas como culturales, sociales y demanda y descontento social. Aquí hay una estadística que dice que entre el año 2016 y 2018 casi 4.000 casos lograron judicializarse en nuestro país. ¿Ya? Aquí estamos hablando sí de todos los incendios, o sea, incendios vandálicos, ya sea en el bosque, en la ciudad, ¿ya? Aquí se habla de todos los incendios, pero solamente el 2% de ellos, estamos hablando del 2% de los 4.000 entre el 2016 y el 2018, lograron terminar en condena. O sea, estamos hablando que 80 personas, perdón, en 80 causas solamente se logró una condena. Claro, en España hay un porcentaje muy similar, pero el tema con España es que ellos investigan 10.000 incendios forestales al año. ¿Ya? Claro, tienen 200 detenidos todos los años, ¿ya? Pero claro, ellos tienen la CEPRONA, que es de la Guardia Civil, la Policía Autónoma y los agentes del medio ambiente, ¿ya? Y hay una noticia buena, el 2020 España terminó en una reducción de un casi 30% de los incendios respecto a la media del último decenio. Tenemos que saber que nuestros hermanos españoles tienen casi 37 millones de habitantes, nosotros tenemos la mitad. Entonces, llegar ellos, reducir, digamos, hay un par de años que ellos redujeron los incendios a los niveles que tenemos ahora nosotros, cerca de 8.000 incendios. Eso es importante. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, a partir de ya en el año 2001, gracias a las investigaciones científicas del Departamento de Análisis de la Policía Judicial de Galicia, lograron
¿cierto? Desarrollaron, perdón, un informe de la autoría de los incendios estudiando a 271 personas involucradas en incendios del año 90 al 2000. Y con los siguientes resultados. 249 de estos 271 eran hombres y 22 mujeres. Eran casi todos españoles. El 98% de los hechos fueron cometidos cercanos al lugar de residencia. Grado de coordinación, el 90% actuaron en solitario. Un 10% de los detenidos provocaron más de un incendio, eran reincidentes. Y el 20% de los detenidos tenían antecedentes por otros delitos. Recuerden que los españoles tienen, bueno, nosotros tenemos una idiosincrasia muy similar a la de los españoles. Bueno, posteriormente, en otro estudio estadístico, esta vez de la Guardia Civil, de una muestra de 530 imputados desde el 98 al 2005, llegaron a estas conclusiones. 472 hombres, 58 mujeres, ¿ya? También la mayoría eran españoles. Lugares de comisión próximos al lugar de residencia. Grado de coordinación, 20% no actuaron solos. Antecedentes, 90 personas tenían antecedentes penales por otros delitos, 20 de ellos por el delito forestal. Motivaciones, regeneración de pasto, limpieza de finca, desequilibrados que gozan con el fuego o bien con el despliegue de los medios de extinción, venganza, disputa entre vecinos o contra la administración, limpieza de fincas para la definición de los predios, etc. Y ellos, bueno, aquí esta información está en internet también, en el anuario de Psicología Jurídica del Colegio de Psicólogos de Madrid. Entre los años 2009 y 2011 analizaron 401 casos y obtuvieron la siguiente clasificación, ya en 5 perfiles. El agrícola, que es, digamos, este incendiario, pero por imprudencia solamente, ¿ya? Un solo foco, principalmente en las mañanas, jubilado con más de 60 años, se inicia en camino, sendero próximo al cultivo, permanece en el lugar del siniestro, ¿cierto? Puede ser el propietario, la persona, obviamente, que lo provocó. Tenemos el ganadero, beneficio, para beneficio, y por imprudencia o venganza, se inicia en matorral o en zona de interfaz, menores de 34 años. Normalmente vive en la ciudad este tipo de incendiario, sin relación con el propietario. Tenemos el incendiario forestal, el autor no permanece en la escena, inicio de los incendios se generan digamos, en el camino o en el interior de la masa forestal o vegetal. Generalmente son jóvenes menores de 34 años, viven con sus padres y pueden tener amistad con el propietario. Se cometen bajo efecto de sustancias como el alcohol, actúan sin sentido aparente, fruto de algún trastorno, ¿verdad? Poseen analfabetismo, traumas de infancia. Generalmente generan muchos focos, varios focos, suele reconocer su autoría. Su trabajo puede estar, sí que trabajan, puede estar su trabajo entre 1 y 10 kilómetros del incendio. No se descarta como autor de incendio en serie. Tenemos el forestal de camino, carretera, que realiza sus incendios por venganza, a veces sin sentido aparente. Suelen ocurrir de noche desde un camino próximo, desde el interior de la masa forestal. De 46 a 60 años, generalmente solteros, deambulan solitarios en su tiempo libre. El incendio suele provocarlo en el mismo sector de su domicilio o trabajo. Puede utilizar un medio de ignición artesanal, generalmente con antecedentes penales, puede ser un incendiario en serie, ¿ya? Y finalmente tenemos el agrícola cinegético, ¿cierto? Beneficio cinegético recreativo, ¿ya? O sea, son gente de campo a veces que, ¿cierto? Que realizan estas actividades de caza, ¿verdad? La caza del conejo, de aves. Inicio en matorrales o pastizales, autor entre 34 a 46 años, podría trabajar en el sector forestal, un solo foco, el autor escapa de la escena del incendio, puede conocer al propietario o vivir cercano a él, puede ser analfabeto, ante la detención puede ser arrogante, puede no tener antecedentes, pero sí haber cometido incendios en serie. ¿Ya? Y aquí vemos algunas muestras de las evidencias que dejan, que se han encontrado en España, de estos artefactos incendiarios. Les dio en el lado, digamos, cercano al Atlántico en España, de arrojar estos paracaídas con algún cigarro. ¿Y qué es lo que hemos encontrado acá en Chile? Bueno, cigarros, estas pipas que las hemos encontrado en los puntos de inicio, pero
que pueden haber dado inicio, ¿cierto?, al incendio. Tenemos esto cerca de un colegio, esto es en incendio pastizal en Lomas Coloradas, en Concepción, cerca de un colegio, donde claramente se ve ahí el uso de algún líquido inflamable, ¿verdad?, acelerante ahí, y lo mezclaron con esas ramas y lo dejaron entre medio. Bueno, se quemó como media hectárea, y esto fue cercano al colegio Mondale que hay en Concepción. Y que también nos encontramos en los incendios forestales. Estas marquitas, estas marcas que vemos acá, que los norteamericanos le llaman el patrón de vertido sospechoso, ¿ya? O sea, claro, se ve, obviamente no es el inicio de un incendio normal, donde se ve todo carbonizado al inicio, ¿no? Los inicios de los incendios forestales no comienzan así, cuando son, ¿cierto?, accidentales. Entonces, en el mismo incendio, con 3 puntos de inicio, no fue coincidencia que a los metros encontramos 3 envases de diluyente. Tenemos un incendio en Santa Elvira, en Valdivia también, donde encontramos el mismo fenómeno. Este patrón de vertido sospechoso es la marca que deja, obviamente, el líquido combustible en las acículas, por ejemplo, en el combustible vegetal, fino muerto, y deja esta marca tipo mapa, ¿ya?, de bordes irregulares, ¿ya?, bordes irregulares. O sea, hay una clara división de lo que está quemado de lo que no está quemado. Bueno, este punto de inicio, que fueron 2 puntos de inicio lo que tenía ese incendio, lo encontramos obviamente aquí. Afortunadamente teníamos un testigo que aportó una imagen cuando inició el incendio, una imagen y un video, y ahí se ve claramente dónde fue el inicio, que coincide con, y esa imagen la obtuvimos después, nosotros ya habíamos determinado el punto de inicio, los puntos de inicio, ¿ya? Bueno, aquí le vamos a hacer una breve calificación, porque después de esto viene el tema de los brigadistas. Hay una clasificación también de un comportamiento incendiario, que es bien cortito, que el Centro Nacional de Análisis de Crímenes Violentos del FBI ha identificado 6 clasificaciones de motivos como los más efectivos en la identificación de las características de los delincuentes para el comportamiento incendiario. Aquí estamos hablando de un comportamiento incendiario en general, tanto para los incendios forestales como para los estructurales, ¿cierto? Vandalismo, excitación, venganza, ocultación de crimen, beneficio y extremismo. Esas imágenes de unos chicos acá de Coronel, si no me equivoco, que los filmaron generando incendios forestales un par de años atrás. Tenemos el vandalismo. Estos incendios se definen como maliciosos o malévolos que llevan daño a la propiedad. Los objetivos comunes son las instalaciones educativas, edificios abandonados, pero también incluyen los incendios basurales y pastizales, y por supuesto los incendios forestales. Estos daños intencionados y maliciosos son fuegos provocados sin motivo aparente o que parecen haberse hecho al azar, en algunos casos por presión o reconocimiento por parte de grupos de jóvenes, ¿verdad? También de adultos. Y en general se suelen atribuir a jóvenes o adolescentes, ¿verdad? Alguna pandilla que quiera hacer ingresar a alguien. Tenemos los de excitación. Son aquellos incendios motivados por la excitación que provocan al disfrutar de la agitación de los incendios, ¿cierto? De provocar los incendios y las posteriores actividades de extinción del fuego. El delincuente cuyo motivo es la excitación suele ser un incendiario en serie y generalmente permanecerá en el lugar del incendio en desarrollo y a menudo estará disponible para ayudar o ver el incendio y las actividades a su alrededor. Su rango de objetivo varía desde pequeños fuegos de basura o pastos hasta edificios habitados, ¿ya? Y también, por supuesto, incendios forestales. Entonces, cuando investigan las policías o CONAF, aquí hay varios policías, varios CONAF, de repente, como hacían los policías antiguos, oye, saquémosle una foto a la gente que vino a ver el incendio. Se nos ha olvidado, porque a nosotros también se nos olvida hacer eso a veces con el tema de la investigación. Sacar fotos a los testigos que hay. Puede estar ahí entre medio de la gente la persona que provocó este incendio, ¿verdad? Tenemos los incendios por venganza. Los incendiarios motivados por la venganza se desquitan de alguna injusticia real o percibida, a veces mal percibida. Un aspecto importante
es que el delincuente percibe un sentido de injusticia, el cual puede haberse dado meses o años antes de su actividad incendiaria. El incendio puede estar bien planeado, o hacerse una sola vez, o ser varios con poca o ninguna planificación. Estos delincuentes pueden dirigir su venganza contra individuos, instituciones, contra la sociedad en general. O sea, estamos hablando que perfectamente un incendio forestal en un lugar, ¿cierto?, donde hay muchos jóvenes en riesgo social, ¿verdad?, de alguna comunidad, vamos a tener incendios, ¿cierto?, porque estos jóvenes, muchas veces son menores de edad, están queriendo decirnos algo. O sea, oye, entonces están, y hay muchos también jóvenes más adultos que provocan incendios forestales porque, por el descontento social que tienen. Oye, no, ellos no les dieron las mismas, los mismos derechos, piensan que no tienen los mismos beneficios, no tuvieron las mismas oportunidades. Claro, drogas, alcohol, injusticia mal percibida, y pueden generar estos incendios. Ocultación de crimen. Esta categoría incluye incendios por actividad criminal secundaria colateral. ¿Ya? Vamos a apurarnos un poquito. Mucha gente cree que equivocadamente el fuego va a destruir toda prueba física en la escena del crimen. Existen categorías para este tipo de incendiario. ¿Ya? Ocultación del asesinato, ¿ya?, para destruir pruebas forenses, ¿verdad?, huellas digitales, no sé, un teléfono, ojalá que se haya destruido el teléfono para que las fotos conmigo no aparezcan por ningún lado, no sé. Ocultación de robo y destrucción de registros o documentos, ¿ya? Y tenemos los incendiarios por beneficio. Los incendios provocados para obtener beneficio incluyen los hechos para obtener una ganancia monetaria o material, tanto directa como indirectamente. La ganancia directa puede venir del fraude del seguro, eliminando, intimidando a los competidores del negocio, extorsión, destrucción de viviendas o edificios no deseados para incrementar el valor de la propiedad, o para huir de obligaciones financieras. Provocar incendios forestales para producción y venta de leña, o eliminar bosques nativos para el cambio de uso de suelo. ¿Ya? Puede ser también, oye, voy a quemar el bosque nativo en mi propiedad, porque está prohibido quemarlo, está prohibido, perdón, cosechar este bosque nativo. Oye, voy a quemarlo para poner, no sé, pino, eucalipto, o construir. Perdón, este es lo último, extremistas. Los incendios por motivos extremistas se realizan por causas más allá de lo social, político, religioso. Los incendios se han utilizado como arma de protesta social desde que comenzaron las primeras revoluciones. Los incendiarios extremistas pueden trabajar en grupo o en solitario. Además, dado los aspectos de planificación y selección de sus objetivos, estos incendiarios generalmente tienen un alto grado de organización, reflejado por el uso de dispositivos incendiarios de ignición más elaborados. El terrorismo y disturbios y el alboroto civil son subcategorías extremistas. Bueno, aquí en Chile es un tema medio vetado por el tema que está ocurriendo hoy día, ¿cierto?, en la macrozona sur, en la Araucanía, ¿ya? O sea, aquí se llenan susceptibilidades cuando habla de extremismo. No, no son actos terroristas. No, no son actos terroristas. Actos vandálicos. Pero ¿qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día con la sociedad? ¿Será que la verdad es muy cruda y no la pueden asimilar? Bueno, es una apreciación personal. Y aquí vamos a entrar al tema de los brigadistas formalizados por los incendios de agua fría. Fueron formalizados el 2021. Mauricio, ¿Sí? Dime. antes que pasemos al tema, quizás, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación respecto a esta primera etapa. Yo creo que todos los que estamos aquí, la mayoría que trabajamos en el sector forestal y sobre todo en el área de incendios, sabemos que los incendios intencionales, especialmente los que inician en el rango horario de las 4 de la tarde, es cuando el combustible está más predispuesto, es cuando va a haber una mayor propagación y es cuando la mayor cantidad de recursos aéreos va a llegar también a los incendios. Y como decías tú, hay muchos de estos incendiarios que por excitación de ver las brigadas llegar, grabar los aviones, grabar los helicópteros, inician estos incendios a esa hora. Los incendios nocturnos, está el tema de que hoy en día la incorporación de tecnología, tanto de cámaras como de sistemas satelitales, ha permitido detectar muchos incendios nocturnos que antes no se detectaban.
Entonces están siendo combatidos también con mayor eficacia de lo que se hacía antes. Y el tema del robo de maderas o de leña, personalmente conozco el ejemplo en Puerto Montt, en el sector de Alerce, donde cada 2 años aproximadamente se quemaba un predio, o quemaban el predio el día que había más viento, en condiciones de viento sur fuerte, para que CONAF llegara con maquinaria pesada a hacer los cortafuegos, y esos quedaban como verdaderos caminos en el invierno, y de ahí robaban la madera. Entonces, uno va viendo que efectivamente, como tú vas planteando en la presentación, uno se encuentra todos esos factores ahí en cuanto al origen de los incendios forestales. La causa, claro. Así es, amigo Fernando. Bueno, aquí vos detienen la gran noticia, detienen 7 brigadistas por incendios forestales de Molina. Oye, las noticias aparecieron, le dieron como bombo en fiesta y aparecían con ropa de Arauco. Lamentablemente Arauco lo había contratado, pero ellos habían provocado los incendios estando trabajando en otro lado. Bueno, aquí vamos a ver, pues vamos a leer un poquito acá, hacer un resumen de esto. Son poco más de 3 horas de formalización. Así que este es el juzgado de garantía de Molina. Audiencia de formalización contra los brigadistas, ¿ya? Por esta supuesta responsabilidad en incendio que consumió 13.000 hectáreas contiguo al Parque Nacional Radal. Bueno, aquí están los que participaron, los defensores públicos, querellantes, los 7 imputados. Bueno, las detenciones fueron realizadas el 4 de marzo de 2021 en Chillán, Talca, Peyúgue. Se realizaron luego de que la PDI realizara las investigaciones e interceptaciones telefónicas, ¿ya? Como lo dice el artículo 222 del Código de Procedimiento Penal. Autorizada por el juez de garantía a petición del Ministerio Público, las que motivaron las órdenes de aprehensión de los imputados, ¿ya? Bueno, ¿cuál fue la formalización? Si ustedes se meten en el Poder Judicial, en la página en YouTube que tiene Poder Judicial, aparece ahí a partir del minuto 24, le voy a cortar el trabajo, a partir del minuto 24 ya comienza a relatar la fiscal Mónica Barrientos, y dice así, entre el 1 de diciembre de 2019 y el 20 de mayo de 2020, en circunstancias que se desarrollaban actividades de combate de incendios forestales en el predio de Agua Fría, propiedad del forestal Astillero, la comuna de Molina, administrado por la empresa Cambium, quien contrató para esa temporada, a su vez, al Servicio Agrícola Forestal de Rupanco y compañía, quien a su vez contrató para su brigada llamada Beta Charlie 5 a los imputados Valdo Soto como jefe de brigada, conductor Pablo Arcón. Bueno, vamos a saltarnos los nombres. Esto es público, así que uno puede mencionar los nombres y apellidos. Aprovechando de su función como brigadistas y previamente concertados con ánimo de incrementar indebidamente sus ingresos económicos al obtener el conocimiento laboral y el pago de dinero por horas extras de trabajo por parte de la empresa Rupanco, y para el jefe de brigada, ¿cierto?, un bono por desempeño en dinero, ambos por el combate activo de incendios forestales. Estos sujetos, utilizando velas, materiales vegetales, combustibles de bosque y elementos de ignición como fósforos, encendedores, procedieron intencionalmente a provocar incendios en diferentes bosques. El hecho número 1, el 29 de enero de 2020, a las 14:28 horas, esta brigada con 5 de los imputados concurrieron en vehículos, ¿cierto?, hasta el bosque de pino ubicado en el predio forestal Agua Fría, a 60 kilómetros al sureste de Molina, lugar donde, utilizando una vela encendida junto a combustible vegetal, generaron un incendio que se tradujo en una quema de 1,54 hectáreas de pino, detectado a las 17:05 horas por la torre de vigía cercana, siendo extinguido por ellos y otras brigadas, por ellos mismos y otras brigadas, el día 2 de febrero del 2020. Estas son fotos reales de esos incendios, sacadas de internet. Claro, y ahí está el movimiento de ellos que tuvieron. Pero después eso lo podemos analizar después. El hecho número 2. El día 7 de febrero de 2020, la brigada Beta Charlie 5, con 4 de los imputados esta vez, ¿cierto?, la misma tarde concurren en la camioneta hasta un bosque de pino de la forestal Agua Fría, a 40 kilómetros al sur de Molina. En el lugar, utilizando un elemento combustible como una vela encendida junto a material vegetal, incendian un bosque de pino joven del año 2012 de 0,7 hectáreas, que logró ser extinguido por la brigada de los imputados junto a otra brigada el 9 de febrero. Hecho número 3. Bueno, tenemos que pensar de que, si bien es cierto, no eran tanta la cantidad de los primeros incendios perdón. No era tanta la cantidad en hectárea, se demoraban en extinguirlo porque
perdón, porque el acceso al lugar era muy accidentado. ¿Ya? ¿Voy a ir la 3 o no? ¿Estoy bien? Sí. Y aquí donde ya comienza a arder Molina. El 9 de febrero de 2020, 5 de los imputados concurren a la camioneta indicada anteriormente, al interior también del predio Agua Fría, a 44 kilómetros al sur de Molina, y a eso de las 16:13, utilizando una vela encendida junto a material vegetal, provocaron un incendio que generó 2 focos más, que además afectó al predio colindante Los Cayalles e ingresó a la zona buffer de protección del Parque Nacional Radar Siete Tazas, presentando un comportamiento conflictivo con una columna de 7.000 pies de altura. Debido a esto, la ONEMI declara el 12 de febrero una alerta roja para la comuna de Molina, siniestro que finalmente afectó una superficie de 14.989 hectáreas de bosque, siendo 1.312 hectáreas de pino, 335 de otras plantaciones como eucalipto, 8.122 hectáreas de bosque nativo, lamentablemente, y 5.218 hectáreas de pasto y matorral. Este incendio fue extinguido por la brigada de los imputados junto a otra el día 3 de abril. Imagínense lo que demoró en extinguirse este incendio. Y ya tenemos el hecho número 4, el día 1 de abril, pasa lo mismo. En el interior del predio Agua Fría, 32 kilómetros al sureste, 4 de los imputados, permanecen hasta las 14:23 horas, procediendo a quemar 0,2 hectáreas de pino joven, utilizando para ello material combustible, incendio que fue detectado a las 17:33 y siendo extinguido por la brigada de los imputados junto a otras ese mismo día a las 17:52. Ahora, hay que mencionar que, ¿por qué está tan claro el tema de la hora y los minutos? Porque en el fondo andaban en un vehículo que tenía GPS, ¿ya? O sea, aquí podemos ver que ellos no se adentraban más allá de 100 o 200 metros, dejaban la velita encendida y volvían y se iban a un par de kilómetros nomás para quedar listos para ir a atacar el incendio. Y el último hecho, si no me equivoco, sí, el último hecho, número 5, el día 9 de abril de 2020, a las 15:17, 5 de los imputados concurren en la camioneta indicada anteriormente en el interior del predio de Agua Fría, a 30 kilómetros al sureste de Molina, donde utilizando material combustible incendian 0,3 hectáreas de bosque de pino, siendo este extinguido por la brigada de los imputados junto a otras el 10 de abril del 2020, a las 12 horas. Ahora, como les comentaba, tenían el tema de los GPS, claro, y más la grabación, la interceptación de las llamadas telefónicas, se pudo hacer una muy buena investigación. Bueno, según relata la fiscal, los hechos serían constituidos de delito de incendio forestal, ilícito descrito y sancionado, como les comentaba anteriormente, el artículo 476 de nuestro Código Penal, número 3, donde les cabe a los imputados la participación en calidad de autores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, número 1, número 3 del Código Penal, ¿eh? Bueno, ahí la fiscal procede a indicar las participaciones de cada imputado en los hechos. Se piden medidas cautelares de acuerdo a la participación de cada uno de los imputados. La fiscal señala además que los imputados transitaban en una camioneta que poseía GPS, del cual varios desconocían su existencia o creían que este no funcionaba. De hecho, hay muchos que en estas conversaciones telefónicas hablaban que no, si tiene GPS, y otro decía que no, parece que está funcionando. Entonces, afortunadamente, gracias a eso, también se pudo establecer digamos, la concordancia entre el inicio del fuego con la ubicación de estos personajes al momento del incendio. Entonces, de manera federación, claro, la ubicación está ubicada a cada uno de los inicios de los incendios señalados. Actos ilícitos, los cuales se posicionaban a 100 o 200 metros de la camioneta y comenzaban a provocar los incendios. Bueno, también señala la fiscal que en la declaración de los imputados, que los incendios, indica que los incendios tanto como utilizaban velas como papel higiénico que era empapado con combustible de la motosierra. Utilizaban velas de 5 y 10 centímetros de largo y por eso los incendios podían demorar horas en iniciar. En la investigación se determinó que en el lugar no hay tránsito de personas, ni caminos públicos, focos de incendio, tampoco líneas eléctricas, y los inicios se originaron en lugares de topografía accidentada. Aquí lo terrible de todo, bueno, siguiendo con los hechos, dice el fiscal, con respecto a las pérdidas directas del incendio, pero solamente de ocurrido el 9 de febrero de 2020,
estas ascienden a la suma de 23.000 millones de pesos. Y en cuanto a los efectos indirectos, como la destrucción del suelo, la fauna, agua, emisión de CO2, pérdida de paisaje y de fijación del carbono, y el efecto social, ascienden a la suma de 188.000 millones de pesos. También se estableció que todos los imputados recibieron pagos por horas extras y el jefe de brigada solo recibió un bono de desempeño que ascendió a un sueldo y medio al final de la temporada. Wow. Bueno, finalmente en la audiencia de formalización las medidas cautelares fueron prisión preventiva para 3 de los imputados, arresto nocturno domiciliario para 2 y 2 personas con firma quincenal y arraigo nacional. Se fijaron 60 días de investigación y para septiembre del 2021 ya todos los imputados se encontraban en libertad a la espera del juicio, ¿ya? En libertad, pero con libertad vigilada. ¿Ya? Bueno, ayer imprimí el tema de la sentencia de este procedimiento, que fue un procedimiento abreviado. Vale decir, cuando estos imputados se acogen, ¿cierto?, a este procedimiento abreviado o lo aceptan, se van disminuyendo las penas. Disminuyen las penas, obviamente. Aparte de que entre todos los brigadistas aportaron cerca de 2 o 3 millones de pesos cada uno en promedio. O sea, ellos pagaron cerca de 18 o 20 millones de pesos para tratar en algo reparar el mal causado. Ya, cooperaron con la investigación. Entonces, de alguna manera, eso también les salvó de una sanción mayor. Bueno, aquí dice, se declara que Osvaldo, Jordan, Guillermo, Jaime, bueno, hay un culpado que no se presentó ese día, ya individualizado a sufrir la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, accesoria del artículo 29 del Código Penal, bla, 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 bla. Y se condena a los imputados Jorge y Juan a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, bla, 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 nombra los artículos. Y en el punto 3 dice que reuniendo a todos los condenados a los requisitos del artículo 15 bis de la ley 18.216, se le sustituye la pena originalmente impuesta por la de libertad vigilada intensiva. La verdad que aquí nadie entiende nada. Bueno, sí, logramos entender. Esas son las leyes garantistas hoy día, son demasiado garantistas cuando no corresponden, ¿ya? Así que quedaron a disposición, obviamente, del CRS, de Gendarmería de Chile, y ahí seguramente van a estar firmando cada 15 días o 10 días, por eso no bajé el documento donde aparecía eso. Pero quedaron libres, no tenían irreprochable conducta anterior. Así que esa es la moraleja, investigar para detener. Bueno, Mauricio, Fernando, ya estamos llegando en este caso la investigación fue realizada ¿por quién? por la PDI. Por la PDI. Todo inició con una querella. Lo que pasa es que, según lo que estuve leyendo ahí de toda esta historia, lo raro es que empezaron a sospechar que muchos incendios coincidían con estos chicos, con este grupo de brigadistas, entonces como que eran demasiadas las coincidencias. Tú sabes que las coincidencias no existen en la vida, así que afortunadamente, bueno, se detuvo y esto que quede como alguna enseñanza. Lamentablemente, bueno, la vida se encargó de darle otra oportunidad a estos incendiarios, ¿ah? Así que bueno. Así que, Fernando, ¿hay alguna otra pregunta, no? Había una pregunta que estaba, pero creo que le respondiste con el 2% de los casos, que era cuántas personas realmente cumplían pena efectiva. Y por lo que estamos viendo en el último caso, en el caso que se analizó, La verdad que son muy pocos. bajo. Muy poco. Bueno, no mencioné la cifra que tiene Carabineros de detenidos, pero Carabineros tenía 200, lo tengo, creo que eran, perdón, del 2015 al 2020 Carabineros tiene 132 detenidos. Claro, Carabineros son los primeros que llegan,
seguramente se encontraron en el lugar del incendio con algunos inculpados. Bueno, no se puede decir sospecha, porque en Chile no existe detención por sospecha. Y esos, claro, fueron detenidos, de alguna manera interrogados, ¿cierto? Pero no se llegó más allá, pues. Entonces, en algo estamos fallando, porque tan pocos incendios. Bueno, tenemos que seguir, a lo mejor, si queremos copiar algo como el método de evidencia física de los españoles, tenemos que seguir con todo, pues, investigando, haciendo análisis psicológico para determinar el perfil psicológico de las personas. Hay muy poca, muy poca información al respecto, muy poca información sobre, hay por ahí del Servicio Médico Legal que me llegó en estos días también, sobre estudios que hace un psiquiatra ahí en Santiago, en solitario. Así que también está muy interesante, no he terminado de leerlo, hay una tesis también por ahí de ese mismo chileno. Así que espero en un webinar próximo incorporar toda esa información, ¿ya? Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, aprovechemos de hacerlas ahora para que ya vayamos cerrando Sí. este primer webinar. Que hable ahora o calle para siempre. Calle para siempre. Claro. Así que sí, el tema de la investigación de incendios. Bueno, aprovecho de contarles que tenemos un curso de investigación de incendios, aprovecho para pasar mi publicidad. Un curso de investigación de incendios que comenzamos en junio. Comenzamos en junio, el 7 de junio, con un nivel 1. ¿Ya? Así Sí, que... respecto al tema de la investigación de incendios, principal, o sea, al menos mi parecer, no debiese ser recaer esta responsabilidad en el jefe de brigada. El jefe de brigada Claro. ya está sobrecargado con todo el tema de revisar el incendio, de hacer todo lo que es la planificación del combate y todo, y más encima estar buscando pistas de dónde ocurre un incendio es bastante complicado, y por eso que después tenemos tantos incendios de tránsito de personas, causa desconocida, y muchos más. Cuando uno se encuentra en un incendio literalmente en la punta del cerro, con 2 focos, uno cada 2 kilómetros, siguiendo el mismo camino, sabe que efectivamente hay una intencionalidad en Hay dolo. causar. Hay dolo. Exactamente. El daño se busca y se hace, y generalmente, como la ley es, como dices tú, tan garantista de que si no lo pillaste con el fósforo en la mano o prendiendo, Exactamente. no puedes hacer casi nada. Sí. Conozco el caso de un colega donde a los 2 o 3 años recién lo llaman a declarar y ya ni siquiera se acordaba del incendio. O de otro que una empresa eléctrica lo demandó por el decir que la causa del incendio era el corte de un cable, que era obvio que era un cable. Entonces, hay muchas situaciones que todavía falta por mejorar, que hay que revisar y que esperemos que los organismos sigan trabajando para que funcionen. Vamos a ver si para el chat. Sí. Me pregunta cuál fue la condena, porque justo hay alguien que se perdió esa parte. Sí. A 4 de los imputados, eran 7, hay uno que no llegó digamos, al juicio. 4 de los imputados se les condenó a la pena de 5 años. Sí, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, y a otros 2 a 3 años y 1 día. Pero, como teniendo irreprochable conducta anterior, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que dice el artículo 15 bis de la ley 18.016, quedaron en libertad vigilada, ¿ya? Pasaron a disposición de gendarmería, pero con libertad vigilada, vale decir, van a tener que firmar cada cierto tiempo en alguna unidad de gendarmería, seguramente. Así cercano que, al domicilio. En el claro, caso de Francisca Cortés, consulta cuándo se hace el curso de nivel 2. en octubre. Y a Primeros Jorge días de Araya octubre. pregunta igual información de los valores y los tiempos. La pregunta de Gonzalo Muñoz ya la contestamos recién. Jorge dice que al menos en la quinta región los últimos años han aparecido una brigada de investigación que es distinta a la brigada. Efectivamente, dentro de CONAF se está viendo ahora que ya aparecen las brigadas de investigación. Ojalá se sigan masificando en todas las regiones, y vayan Sí. creciendo cada día más y logrando investigar mucho más incendios.
Exactamente, esa es la idea. Y que todo esto, también esta información que uno va adquiriendo se vaya, digamos, traspasando, se vaya masificando, generándose más, más ciertas, digamos, tiempos de traspasar esta información a través de webinars, de conversatorios, ¿cierto? Porque no puede quedar ahí la información. Pues entonces, de alguna manera se está haciendo un trabajo. Yo sé que CONAF no da abasto para todos los incendios, o sea, es imposible, imposible hoy día, hasta el día de hoy. Hay que recordar que hace bastantes años atrás había una brigada de carabineros dedicada al tema de la investigación de incendios. Lo ¿Ya? S5. Bueno, y hay un decreto, el 722, 733, creo que, hay un decreto del gobierno de Pinochet que habla de cuáles son lo que tiene que hacer el Ministerio de Agricultura, CONAF, y habla de que la investigación recae en Carabineros, la investigación de todos los incendios. Claro, o sea, también de la PDI, si los fiscales lo solicitan. Pero aquí en Chile debería hacerse lo mismo que se hace en España. Claro, hay 3 cuerpos, pero bueno, están los recursos. A lo mejor sale más barato invertir ¿cierto? En que Carabineros, investigaciones y alguna otra entidad aparezca investigando incendios, porque de alguna manera también va a ayudar a hacer todas estas labores de prevención, pues las comunidades, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Preparadas y ese tipo de cosas, desarrollarla donde corresponde. Pues. Entonces, al final para todos los chilenos que están acá, a lo mejor al final de este webinar nos estamos dando cuenta de que Forestín está mal entregando panfletos en el verano en la carretera, po. O sea, debería estar en otro lado, ¿ya? Bueno, Así que hay si muchas cosas sacamos por el hacer. promedio de edad, por ejemplo, de los imputados, muchos debiesen haber pasado por el sistema de prevención de los colegios. Por Entonces, supuesto, por supuesto. estamos viendo que la prevención, como la conocíamos, no dio muchos resultados. Pablo Mena pregunta igual si es que es posible conseguir una copia de la información, o sea, de la presentación e información de los cursos y el nivel. Y David Bazán pregunta si hay algún instrumento que se pueda utilizar para la investigación de incendios forestales. Oh, David, sí. Ya, la primera pregunta, sí, voy a enviarle a todo el link donde voy a dejar grabada esta charla. Y a David, bueno, David es un investigador de incendios allá de México, así que somos compañeros en el grupo del capítulo 79 de la Asociación Internacional de Investigadores, el capítulo hispanoamericano. Mira, para David, un fuerte abrazo, bueno, y comentarte de que las herramientas que nosotros usamos hoy día, que tú también las conoces, está el tema tenemos una ventaja con respecto a los investigadores de incendios estructurales, por ejemplo, de las viviendas, que nosotros podemos determinar el valor del combustible ligero o fino muerto a través de estas famosas cartillas que inventó Rottermer, ¿cierto? Donde de alguna manera, sabiendo, ¿cierto?, cuando hay mucha humedad y se genera un incendio, o sea, ya no está hablando de que, chuta, hay posibilidad o hay probabilidad de que sea un incendio intencional, ¿ya? Entonces están esas herramientas, las tenemos y cualquiera que las necesite, están en el curso también, están en el curso del nivel 1, ¿ya? Están esa herramienta que es muy importante, digamos, el cálculo de la humedad con los combustibles finos, ¿ya? Es muy importante, una herramienta muy importante. Sí, pues hay otras herramientas también que los investigadores de incendio investigan, como puede ser calcular, digamos, la altura de un árbol, ¿cierto? Con un clinómetro, y si estamos muy cercanos a líneas eléctricas, ese valor, esa evidencia también va a ser muy importante para que nosotros la pongamos en nuestro informe pericial, con nuestro informe de investigación. Entonces, y así, pues, en el tema de los incendios forestales se ocupa mucho GPS, mucha coordenada, ¿ya? Hay que hacer cada punto de inicio, hay que georreferenciarlo, cada evidencia que se encuentre. Y hay también la herramienta de lo que es el verbo, o sea, cómo llegar a entrevistar y no morir en el intento, porque hay mucha gente que no quiere ser entrevistada a los incendios forestales, así que eso hay que trabajar bastante, la entrevista, puesto que la investigación de incendios forestales tiene que calzar todo lo que nos digan con toda la evidencia de la prueba material que encontramos en el lugar, en el incendio. Así que eso es muy importante, dejarlo ahí
y ante un juicio eso va a ser inexpugnable, no nos va a poder echar abajo nuestra teoría, ¿ya? Así que eso, pues Fernando, eso David, saludos a todos los hermanos mexicanos. Respecto a ese último punto, ahí es donde cobra importancia el primer recurso que llega al incendio. Porque básicamente, Por como dices supuesto, tú, la gente no habla con el investigador, pero sí se descarga con la por brigada. supuesto. Y generalmente le dice, oiga, el vecino tanto estaba quemando, o este que está aquí estaba quemando. Pero después no, cuando va un investigador o la policía o carabineros a preguntar, nadie vio nada. Y Entonces lo ahí es donde otro, es sí, fundamental capacitar al personal para poder escuchar, aprender a escuchar y poder aprender a mirar la propagación del incendio y esa- posibles es- áreas de inicio. exactamente. Sí, porque, y lo otro, muy importante, si nosotros nos demoramos 2, 3 días, una semana, un mes, porque hay investigadores, yo también investigué incendios de más de un mes. Entonces, como dicen en criminalística, cuando nos demoramos mucho en llegar a, digamos, a hacer la investigación, es la verdad que se nos está escapando, la verdad científica es la que se nos está escapando. Y eso se evita como haciendo unas investigaciones, ojalá al día siguiente, digamos, o digamos del incendio, de ocurrir un incendio, ¿ya? Así que eso, pues Fernando, parece que había otra pregunta más, o se estaban No, despidiendo. Mauricio, A David se estaba despidiendo. Mauricio está dando las gracias. Y Pietro, Pietro Pietro sí dice que sí, sí, dificultad. Pietro, saludos Pietro, sí, del DICTUC. Creo que la dificultad mayor es determinar científicamente la fuente de ignición, claro. Lo que pasa es que en el fondo, dentro de los incendios, de la investigación de incendios, por un lado tenemos que determinar la fuente y por otro lado, claro, tenemos que determinar la causa. Nosotros podemos tener perfectamente una causa de un incendio intencional, pero como dice Pietro Svrigi, lo difícil es determinar cuál fue la fuente competente de calor que generó ese incendio. Ahí está el tema. ¿Ya? Claro, el encendedor vuelve al bolsillo del incendiario, ¿verdad? Es muy complejo, pero se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas más en cuanto a la investigación de incendios forestales. Fernando, si no hay más, nos vamos despidiendo. Sí, ya no tenemos más preguntas, al menos por ahora. Agradecerle a todos haber participado y pronto estaremos avisando los nuevos webinars que van a venir durante los próximos meses para que puedan participar. Muchas Exactamente, gracias, gracias Mauricio, por la Fernando. presentación. A ti Fernando. Eh, Muchas ahí gracias. estamos. Un abrazo a todos los hermanos que estuvieron aquí de Argentina, de Chile, de Perú, de Uruguay, España. ¿Ya? Don Jaime de Adra lo veo por ahí. Don Jaime. ¿Ya? Así que un abrazo y nos estamos viendo. Les voy a enviar la información, ¿ya? Así que tengan toda una bonita tarde. ¿Ya? Chao, Fernando. Chao, Mauricio. Chao a todos. Muchas gracias por asistir.